Buenos días, mi nombre es Fabián Martínez, soy estudiante de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, ubicada en Colombia, país en el que actualmente también resido, donde me encuentro terminando mis estudios. Yo estoy cursando octavo semestre y tengo 23 años de edad. Vengo de una familia bastante tradicional, conformada por papá, mamá e hijos, y inicio la presentación de este video haciendo una breve presentación mía y de mi familia, porque el tema que vamos a tocar hoy, en esta oportunidad, es un tema bastante interesante que puede de pronto alterar sensibilidades en más de una familia, más cuando estas familias son conservadoras. Recordemos que vivimos en Colombia, un país bastante tradicionalista, bastante conservador. Y adicionalmente también quiero hablarles de este tema. Me generó bastante interés al ser consciente de que en los últimos meses, en los últimos tiempos, ha sido de pronto un tema poco debatido, poco tratado, ya que como sabemos, tanto la opinión pública como los medios de comunicación han desviado su interés, o han centrado su interés en un tema principal que también nos implica o nos recae a todos, y es el tema de la pandemia, el tema del COVID-19, el tema de la cuarentena, de las restricciones, etcétera. Más allá de ser un tema poco tratado, es un tema que puede llegar a ser bastante polémico, bastante controversial, y es el tema del cambio de sexo. Adicionalmente, de ser un tema polémico, un tema que puede generar opiniones divididas, que puede generar polarización, que puede de pronto generar molestias, como les decía, en alguna familia, es un tema que también es bastante delicado, ya que como sabemos, obviamente tiene implicaciones en la salud de las personas, de los pacientes que decían realizarse esta operación. ¿Qué operación? Pues para hablar de cambio de sexo es indispensable hacer mención de la cirugía de reasignación genital. La cirugía de reasignación genital hace referencia a todos esos procedimientos médicos en los cuales se va realizando una transición de cambio genital, como su propio nombre lo dice. En el caso del hombre, cuando es una persona que no se siente a gusto o no se siente identificada con su género de nacimiento, con sus genitales, eh, recibe el nombre de vagineplastia. ¿Qué es la vagineplastia? Es la operación mediante la cual el hombre cambia sus genitales, es decir, pasa de tener pene a tener una vagina. ¿Cómo se hace esto? Después de hacer una breve revisión en portales médicos y en diferentes páginas web que hablan del tema, encontré varios datos interesantes, incluso datos curiosos. En el caso de la vagineplastia, lo que se hace, rápidamente, para no desviarnos de pronto o no perdernos mucho aquí, es que se abre el pene, parte de este órgano se quita, y lo que se hace con los tejidos es adaptar como unas paredes vaginales, que es lo que después le va a dar como la figura o la forma a la vagina, que va a ser el nuevo órgano que va a tener el hombre, o pues la persona, en este caso pues el hombre, que se quiso realizar el cambio de sexo. En el caso contrario, cuando es la mujer quien desea realizarse la operación de cambio de sexo, o como les decía, la cirugía de reasignación genital, lo que se hace básicamente es una reconstrucción de un pene. Para hacer esto, lo que se hace es, se toman unos tejidos, incluso la misma piel de la persona, del paciente, de otras partes del cuerpo, bien sea el abdomen, de los muslos, y se hace la reconstrucción que ya les comentaba, de un pene. Ahora, como dato curioso, para la mujer que quiera seguir con una vida sexual activa, o que quiera seguir teniendo pues intimidad, actividades sexuales, debe, adicionalmente a esta operación que ya les comenté, ponerse un implante, porque pues no es suficiente la primera operación para poder llevar a cabo una vida sexual activa. Em, este tema es bastante extenso por donde se mire. Como les decía, es un tema que está bastante polarizado. Sin embargo, lo considero importante también porque es
hace parte del derecho de las personas y el derecho claramente al libre desarrollo de la personalidad. No podemos decir que de pronto llegue a generar tanta polémica o tantos sentimientos o tantas sí, sentimientos encontrados en las personas como de pronto el tema de adopción gay o el tema de matrimonio. Bueno, de pronto con el tema del matrimonio se puede igualar un poco el debate, ya que pues el nivel de autonomía en estos temas es mucho más alto, es el cuerpo de la persona, es una persona que seguramente no se ha sentido a gusto en el desarrollo de su vida con el género que ha venido asumiendo frente a la sociedad, por lo cual es completamente entendible que se deba exigir un respeto, si bien no se está hablando de que lo compartan, sí se debe hablar de un respeto, de un nivel de tolerancia, ya que, repito, estamos en un país muy conservador, muy tradicionalista, que puede generar que la vida de estas personas o cambia al momento de tomar esta decisión de manera negativa. Debemos rechazar rotundamente la discriminación. Estamos en pleno siglo XXI, no podemos seguir criticando, juzgando o reprochando las decisiones de las demás personas, más aún cuando incluso ni siquiera nos generan algún nivel de afectación a nosotros. Es su cuerpo, es su vida, entonces debe ser algo completamente respetable. El desarrollo de este video se va a dividir en varias partes. La primera era un contexto, una breve introducción del tema que vamos a abordar, como les comentaba, el cambio de sexo. Por eso precisamente las explicaciones que les hacía de estos procesos, del nombre que tienen estos procedimientos médicos, pero se vuelve de pronto un poquito picante o un poquito más complicado de discutir, ya que en realidad en esta oportunidad vamos a hablar del cambio de sexo en menores de edad. Si bien obviamente ahí entra a jugar el tema de la crianza, el tema de la responsabilidad de la familia, del nivel de educación o el tipo de educación que se le haya dado a la persona, eh, es una realidad que un niño se puede considerar un niño hasta los 12, 13 años. Ya desde los 14 en adelante es una persona que ha desarrollado unos criterios, ha fortalecido un carácter, se ha desenvuelto según pues lo que ha vivido, según sus experiencias personales, y es algo que, repito y reitero, debe ser respetado. Es lo correcto. ¿Por qué en menores de edad? Porque si bien en este país, al igual que en muchos otros, ya se han realizado estas operaciones, ya hay profesionales de la salud dedicados a esta labor, a este oficio, de ellos también vamos a hablar muy brevemente. También vamos a hacer una comparación del caso colombiano, vamos a tocar unos temas, unos casos específicos relacionados a este tema de menores de edad, con que se han practicado o que se quieren realizar el cambio de sexo. ¿Por qué digo que los que se quieren? Yo consideré pertinente realizar una clase, una especie de entrevista a un familiar, porque al mencionarle el tema yo sabía que iba a ser del interés de él, porque en alguna oportunidad lo habíamos mencionado, es un primo mío, hace parte de mi familia, y él se quiere realizar un cambio de sexo, es decir, una vaginoplastia. Cuando ya es en la familia de uno que se ve un caso de este tipo, yo soy una persona heterosexual, mi núcleo familiar es heterosexual, mis papás son una pareja heterosexual y mi hermano es una persona heterosexual. Sin embargo, jamás en nuestra familia hemos transmitido algún tipo de rechazo frente a la comunidad LGTBI, todo lo contrario, siempre hemos sido bastante respetuosos con el tema y consideré bastante pertinente hablar con él porque es una persona que, al ser homosexual,
me puede dar o nos puede dar como un panorama más claro de esta temática. Él ya ha hecho sus averiguaciones de cómo es el proceso, cómo puede cambiar su sexo, qué implicaciones él es consciente que esto podría tener, tanto en su salud como en el desarrollo de sus actividades rutinarias, de su día a día, de su vida personal, laboral incluso. Em, También vamos a ver cómo está el país en cuanto a normativa, en cuanto a leyes, qué planes se han venido adelantando, qué acciones se han hecho desde el legislativo, desde el gobierno, para dar una respuesta a todos aquellos menores de edad que no se sienten identificados con su sexo y se quieren hacer o se quieren eh, implementar el tema de la cirugía de reasignación genital. Vamos a hacer una comparación también a nivel regional. Vamos a ver cómo están otros países frente a Colombia en este tema, cómo han abordado ellos también el tema del cambio de sexo en menores. Vamos a ver qué leyes han adelantado, vamos a ver qué casos posiblemente se pueden comparar con los casos colombianos que vamos a tratar más adelante. Y posteriormente vamos a ver si ha habido una vulneración a los derechos de aquellos menores que se quieran hacer el cambio de sexo y no hayan podido, principalmente porque la ley no se los permite o no hay o no se cuentan con las medidas necesarias. Para esto también vamos a mencionar las condiciones que hay en los puestos de salud en donde se practican estas operaciones. Vamos también a hablar, a adentrarnos bastante en esto porque es un tema bastante importante. Podríamos compararlo con el tema del aborto en lo que respecta a los procedimientos médicos, ya que pues son operaciones, tienen implicaciones en la salud, hay riesgos, entonces es bastante importante hacer un stop ahí en esa parte y entrar un poco más de fondo para mirar qué condiciones o con qué condiciones se cuenta en Colombia para que las personas que se quieran realizar este cambio de sexo lo puedan hacer. En este caso, como les decía, en menores de edad. Bueno, entrando ya en materia, adentrándonos un poco en el tema de los casos, si bien en Colombia eh, se han realizado múltiples operaciones de cambio de sexo, no se data aún, no hay conocimientos, no hay información de operaciones de cambio de sexo en menores de edad. Por esto, considero importante hablar del caso de España. Va a ser uno de los países que vamos a comparar con Colombia en cuanto a temas legislativos y en temas de avances frente a este tema. En España, en el año 2020, se conoció el primer caso del primer trans o el transexual más joven de ese país. Es el caso de un joven, que ahora es una joven, de 16 años, que se realizó la respectiva operación, la respectiva reasignación genital. Y esto lo pudo realizar gracias a la ley trans o la ley de igualdad de las personas trans, así es como se conoce, que fue elaborada por el Ministerio Español de Igualdad. Gracias a esto, este joven se pudo realizar la operación. Es una persona que había tenido ya varios trastornos depresivos, había tenido intentos de suicidio, por lo cual uno puede inferir que claramente no venía llevando una vida en un estado de plenitud. Él no estaba a gusto con su condición de hombre. Esto claramente generó polémica a nivel
mundial. Eso se salió por diferentes medios, por unos lados y por algunos grupos se le apoyaba, por movimientos generalmente obviamente asociados a- al movimiento LGTBI. Mientras que por otro lado, ya grupos como más de derecha, más de ultraderecha, salieron también a criticar, a decir que 16 años no es una edad apropiada. Eh, pero bueno, en España, eh, este caso se prestó también para que se hablara y se debatiera más aún del tema, generando así esta ley no solo permite que se cambien de sexo los menores de edad, de 16 a 18 años, incluso sin autorización de sus padres, mientras que de 12 a 16 años lo pueden hacer siempre y cuando tengan el acompañamiento de sus padres o de los las personas responsables a cargo de ellas. De no ser así, no podrían realizarse esta operación, que es lo mismo que pasa actualmente en Colombia. Eh, en el caso de Colombia, la regulación frente a este tema, basada, como ya lo había mencionado anteriormente, en el libre desarrollo de la personalidad, pero además en la autodeterminación de los menores de edad, eh, inicialmente solo autorizaba que las personas mayores de 18 años o mayores de 18 años podían realizarse las operaciones o el cambio de sexo en los procesos notariales. Sin embargo, y acatando el fallo de tutela T675 del 2017 de la Corte Constitucional, la Superintendencia expidió una circular, incluso a todas las notarías del país, para fijar los requisitos para que los menores de edad también puedan solicitar el cambio de sexo. En cuanto al T67517, eh, adicionalmente se ordenó que se expusiera a los particulares que ejercen la función notarial los requisitos de la jurisprudencia constitucional consagrados en la sentencia T49817 y el consentimiento informado para cambio de sexo en menores transgénero. Sin embargo, no deja de evidenciarse un avance frente a otros países de la región, como por ejemplo Perú, donde no se ha ordenado desde el legislativo ningún tipo de plan de acción, ningún tipo de medidas, no se ha tomado ninguna sentencia tampoco que trate este tema, que aborden este tema y después de un breve análisis de prensa también se evidenció que todos estos jóvenes que a los que no se les permite o ni siquiera se considera la posibilidad de que se realicen el cambio de sexo, son jóvenes que tienen afectaciones psicológicas, son jóvenes de tendencias suicidas, jóvenes que viven como con cierto nivel de frustración, lo que les imposibilita desarrollar una vida más plena, más amena. Sin embargo, también se evidencia un atraso frente a otros países como el caso de España, el que les comentaba ahorita, donde sí se han venido desde hace varios años ya trabajando y avanzando en la toma de decisiones de este tema. Y Brasil, por ejemplo, las regulaciones que hizo tampoco sirven para hablar de un avance, ya que si bien las personas que podían acudir a este tipo de operaciones eran las personas mayores de 21 años, lo único que se ha avanzado en este aspecto es la reducción de la edad a 18 años. Sin embargo, no se consideran tampoco los permisos a menores de edad para realizarse el cambio de sexo. Dicho atraso se evidencia aún más si ampliamos nuestra selección de casos y agregamos dos países más, que serían Ecuador y Estados Unidos. Por su parte, el artículo 75 y 76 de la Constitución de Ecuador garantizan el libre desarrollo de la personalidad. Por otra parte, la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos permite el cambio de sexo registral en este país. Adicionalmente, la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles garantiza el derecho al cambio de sexo, mientras que en Estados Unidos, desde muchos años atrás,
también se han venido intensificando los trabajos frente a este tema. Cada vez son más los niños que se pueden inscribir a estos tratamientos, a estos procesos médicos y quirúrgicos para realizarse el ya mencionado cambio de sexo. Esto permite ver, si hacemos una comparación a nivel regional, que los países de la región siguen presentando un atraso frente a los países, o por lo menos frente a España y a Estados Unidos, que son los dos países que estamos mencionando por fuera de la región. Por último, y para ir cerrando, voy a hablar un poco de los resultados obtenidos en la entrevista realizada a la persona perteneciente a la comunidad LGTBI, la cual nos dejó ver que si bien ha podido venir desarrollando su vida a gusto, no ha sentido rechazo ni por parte de su familia ni por parte de su círculo más cercano. Lastimosamente o infortunadamente no se ha librado de situaciones de homofobia, pero han sido, digamos que llevaderas, han sido situaciones mínimas, no han pasado a mayores. Él no se ha podido realizar la operación, pero ha sido más por motivos personales, por cuestiones de salud personales de él, por cuestiones familiares también, falta de autorización, es una persona que todavía convive con su familia, que depende también de ella. Entonces, también podemos notar que es una persona que está a gusto o está conforme con el sistema político colombiano. Él considera que se han, se han visto, se han evidenciado los esfuerzos que se han hecho desde el gobierno a su comunidad, también en el tema de las operaciones. Él también tenía conocimiento de otros países en los que estas operaciones están completamente prohibidas, en los que ni siquiera se han debatido o considerado la posibilidad de permitirlas. Entonces es una persona que nos dice que el manejo que se le da en el país al tema es bastante óptimo y que también ha realizado sus averiguaciones y ha deducido que sí se prestan las condiciones para realizarse este tipo de operaciones en el país, tanto por parte de los profesionales médicos como por parte de las herramientas quirúrgicas necesarias. El tema de las garantías, piensa que sí se puede hacer, se la va a realizar, de hecho está como en el trámite, y pues eso nos deja ver que si bien no estamos en el punto donde se esperaría estar, sí se ha trabajado y sí se ven los esfuerzos para llegar a ese punto óptimo el que tanto se desea, tanto desde la parte de la comunidad LGTBI como de todos los defensores de los mismos. En cuanto a las cifras, se evidencia una carencia de información, ya que los datos encontrados son de 2016 a 2018, donde se presentaron 766 solicitudes para cambio de sexo en personas mayores de edad, y de los cuales los resultados encontrados fueron que de cada 3 hombres que solicitan el cambio de sexo, solo una mujer lo hace, es decir, se evidencia una mayoría en el caso de los hombres. Como les comento, se carece de información en menores. Sin embargo, profundizaré en esto y trataré de estar atento al tema para ver cuándo se actualicen estas cifras, pero pues las cifras que se tienen hasta el momento son de personas mayores de edad y, como les comentaba, del 2016 al 2018, que solo datan 766 solicitudes. No se tienen datos más actuales y más precisos frente al tema, por lo que les comentaba también al principio de que es un tema poco comentado, poco debatido y poco tratado. Muchas gracias.